Las palabras de mi hijo aún retumbaban en mi cabeza cuando la puerta se cerró de golpe en mis narices. Vete, papá, no me molestes con tus tonterías. Me quedé allí, en el umbral, con mi bicicleta vieja apoyada contra la pared y las manos temblorosas. El metal oxidado del timbre todavía sonaba en mis oídos, y la frialdad en su voz me atravesó, más fuerte que cualquier herida física. Pero lo que no sabía, lo que nadie en la familia sabía, es que en el banco, en silencio, dormían más de 172 millones bajo mi nombre. Y esa verdad cambiaría todo para siempre. Me presento. Me llamo Anselmo Rodríguez. Tengo 76 años, y aunque mis rodillas crujen cada vez que subo un escalón, mi mente recuerda con claridad cada detalle de aquel día. Mis manos, marcadas por callos de una vida de trabajo, aún tiemblan cuando revivo la humillación que sufrí frente a mi propio hijo. Yo solo le pedí un favor sencillo, que me ayudara a arreglar la cadena de mi bicicleta, esa misma que me ha acompañado desde hace más de 3 décadas, cuando todavía recorría el pueblo con mi difunta esposa sentada en la parte de atrás, riendo como una niña. Pero en vez de tenderme la mano, me echó como si fuera un estorbo, como si mi vejez me hubiera convertido en una carga indigna. Antes de seguir, déjame pedirte algo. Suscríbete ya al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me hace ilusión saber hasta dónde llegan mis palabras. Lo que te voy a contar no es una simple pelea familiar. Es una historia de orgullo, de secretos guardados por décadas, y de cómo una anciana aparentemente débil aún puede sorprender al mundo. Y te prometo que el final te va a dejar sin aliento. Pero volvamos un poco atrás. Mi vida antes de esa tarde estaba hecha de rutinas sencillas. Me levantaba temprano, preparaba mi café negro sin azúcar, porque la diabetes me lo prohibió hace años, y me sentaba a la terraza de mi casa, mirando cómo el sol acariciaba los techos rojos del barrio. Con mi bicicleta vieja, iba casi todos los días a la plaza, no porque la necesitara realmente, sino porque me recordaba mi juventud, cuando pedaleaba kilómetros y kilómetros llevando mercancía, sueños y hasta serenatas. Los vecinos me saludaban con un cariño especial. Doña Carmen, la panadera, siempre me guardaba un pan caliente. Don Julio, que tiene mi edad, me gritaba desde la esquina: Anselmo, esa bici aguanta más que nosotros. Y yo sonreía, orgulloso de mi reliquia de 2 ruedas. Esa bicicleta era mi compañera de vida, un pedazo de mi historia que me negaba a abandonar. Pero la verdad es que las manos ya no me obedecen como antes. Atornillar, ajustar, sostener piezas pequeñas. Cada movimiento es una lucha. Por eso, aquella tarde, pensé que no sería malo pedirle ayuda a mi hijo. Después de todo, ¿qué padre no confía en el amor de su propio hijo? Cuando toqué la puerta de su casa, escuché los pasos rápidos de mi nieto corriendo por el pasillo. Su risa me calentó el corazón por un instante. Pero entonces apareció él, mi hijo mayor, con el ceño fruncido. ¿Qué pasa, papá? Estoy ocupado. Le mostré la bicicleta, con la cadena caída y un pedal flojo. Solo necesito que me ayudes un momento. Mis manos ya no sirven para estas cosas. Él bufó, levantó los ojos al cielo y me respondió como si yo fuera un mendigo pidiéndole limosna. ¿Otra vez con esa bicicleta vieja? Cómprese una nueva y ya. Yo no tengo tiempo para esas tonterías. Lo miré a los ojos, buscando un poco de compasión, pero lo único que encontré fue impaciencia. Intenté insistir. Hijo, es solo un momento, ni siquiera te tomará 10 minutos. Entonces, la puñalada llegó. Ya le dije que no. Siempre viene con problemas, siempre molestando. Vuelva a su casa y deje de interrumpir mi vida. Y sin darme opción de responder, cerró la puerta. El golpe resonó en mi pecho como un martillazo. Me quedé allí, con el sol bajando en mi bicicleta apoyada contra mi pierna, sintiéndome más solo que nunca. Un vecino pasó y me lanzó una mirada de lástima. Yo agaché la cabeza, intentando contener las lágrimas, porque en ese momento comprendí que para mi propio hijo yo ya no era un padre, solo un viejo incómodo. Lo que él ignoraba era el peso de secreto que yo llevaba. Durante décadas, con paciencia, disciplina y sacrificios que nadie imaginó, había construido una fortuna silenciosa.
Nadie sospechaba que aquel anciano de ropa sencilla, bicicleta oxidada, era dueño de cuentas que sumaban más de 172 millones. Nunca quise alardear, nunca lo necesité. Preferí vivir como siempre, disfrutando de lo pequeño. Un café en la mañana, una charla en la plaza, el recuerdo de mi esposa en cada rincón de la casa. Pero esa tarde, algo dentro de mí se quebró. No era el dinero lo que dolía. Era la falta de respeto, la indiferencia, la manera en que me arrojó fuera como si no valiera nada. Y allí mismo, en medio de la calle, con mi bicicleta vieja y mi corazón herido, juré que esa humillación no quedaría sin respuesta. Lo que mi hijo nunca imaginó es que el viejo que él despreciaba tenía en sus manos un poder capaz de cambiar no solo su vida, sino la de toda la familia. Y lo que hice después dejó a todos con la boca abierta. Esa noche casi no dormí. La imagen de la puerta cerrándose en mi cara me perseguía como un fantasma. El rechinar del marco, el golpe seco, la voz de mi hijo, todo se repetía en mi cabeza una y otra vez. Pero para que entiendas por qué ese rechazo me caló tan hondo, necesito contarte cómo fue que llegué hasta aquí. Como un simple hombre de bicicleta terminó con más de 172 millones en el banco sin que nadie lo supiera. Porque mi vida, amigo, no siempre fue así de tranquila. Y antes de la riqueza, hubo hambre, sacrificio y años de soledad. Yo nací en un pueblito pequeño, donde las calles eran de tierra y los vecinos se conocían por nombre y apellido. Mi padre era campesino, de esos hombres duros que se levantaban con la primera luz para trabajar la tierra. Mi madre, una mujer dulce y trabajadora, lavaba ropa ajena para completar lo que entraba en la casa. Recuerdo que de niño no teníamos lujos. Apenas alcanzaba para comer, y muchas veces la cena era solo un poco de arroz con huevo. Pero había algo que nunca faltaba en mi casa: dignidad. Mi padre repetía siempre: pobre sí, pero jamás harapiento. Sin palabra, menos aún. Esa frase se me quedó grabada como un hierro caliente en la piel. Desde los 12 años comencé a trabajar. Primero ayudando en la tienda del señor Basilio, cargando costales de harina y azúcar. Después, en el taller de bicicletas de don Ernesto, donde aprendí el oficio que me acompañaría por décadas. Allí descubrí que mis manos, aunque pequeñas, podían reparar lo que parecía inservible. Ajustar cadenas, enderezar ruedas, devolverle vida a lo que otros tiraban a la basura. Y así, de pieza en pieza, fui armando mi futuro. Cuando cumplí los 18, decidí dejar el pueblo. La ciudad me llamaba con sus luces y sus promesas. No tenía nada más que una maleta vieja, la bendición de mi madre y 200 pesos en el bolsillo. Recuerdo que me subí a un autobús destartalado, con los nervios a flor de piel. Allí comenzó mi verdadera lucha. La ciudad era cruel, implacable. Dormí en pensiones baratas, compartí cuarto con desconocidos y trabajé en todo lo que me ofrecían: cargar ladrillos en una construcción, limpiar vidrios en un mercado, repartir volantes en las esquinas. Hasta que un día, la suerte, o tal vez el destino, me puso frente a una oportunidad. Un empresario extranjero entró al taller donde yo reparaba bicicletas y quedó sorprendido con la rapidez con la que arreglé una rueda. Me ofreció un trabajo en su empresa de importación de repuestos. No era gran cosa al principio, pero me abrió un mundo nuevo, el del comercio. Ahí aprendí a comprar barato, a vender caro, a invertir. Cada peso que ganaba, lo guardaba. Nunca fui hombre de fiestas ni de lujos. Mientras otros se endeudaban para comprar autos o ropa de moda, yo prefería vivir sencillo y ahorrar. Con los años, esas pequeñas decisiones se multiplicaron. Pasé de trabajar para otros a abrir mi propio negocio de repuestos y bicicletas. Luego vinieron las inversiones. Primero un pequeño local, después una bodega, más tarde propiedades que con el tiempo se multiplicaron de valor. Y cuando me di cuenta, la suma que dormía en el banco ya era un gigante que pocos podrían imaginar. Pero a pesar de todo eso, yo nunca cambié mis costumbres. La bicicleta vieja, la ropa sencilla, el café sin azúcar en la mañana. ¿Por qué? Porque siempre tuve miedo de que el dinero atrajera falsos amigos, intereses, incluso enemigos. Preferí guardar silencio, proteger a los míos. Mi esposa fue la única que lo supo. Ella me acompañó en todo ese camino, desde las noches de hambre hasta los primeros cheques importantes. Anselmo, me decía, no olvides nunca quién eres, porque el dinero puede comprarte muchas cosas, pero no puede devolverte la paz si la pierdes. Tenía razón. Ella era mi ancla, mi equilibrio. Y cuando la enfermedad se la llevó hace 10 años, mi mundo se apagó un poco.
Desde entonces, solo me quedó mi bicicleta, mis recuerdos y mis silencios. ¿Y mis hijos? Les di todo lo que pude. Educación, techo, comida, la oportunidad de no sufrir lo que yo sufrí. Pero hay una verdad dolorosa. A veces, cuanto más das, menos valoran. Mi hijo mayor, aquel que me echó esa tarde, creció rodeado de facilidades. Nunca supo lo que era trabajar desde niño. Nunca probó el sabor amargo del hambre. Se acostumbró a que las cosas estuvieran ahí, como por arte de magia. Y con el tiempo, su carácter se volvió arrogante. Yo veía señales, pero no quería aceptarlas. Cuando lo notaba impaciente conmigo, cuando se quejaba de que yo era anticuado, cuando evitaba visitarme porque decía que mi casa olía a viejo, todo eso eran alertas que preferí ignorar, hasta que llegó el día en que ya no pudo ocultar su desprecio. Esa noche, después de que me cerró la puerta, recordé todo lo que había vivido para llegar a donde estaba. Cada madrugada de trabajo, cada peso ahorrado, cada sacrificio. Me dolía pensar que mi propio hijo, a quien había criado con tanto esfuerzo, no veía en mí más que una carga. Y más aún, me dolía saber que lo hacía sin imaginar que el hombre a que despreciaba tenía en sus manos un patrimonio que podía cambiarle la vida. Pero entonces algo dentro de mí se encendió. Una mezcla de rabia, tristeza y determinación. Me dije, no, Anselmo, esto no se queda así. Es hora de que sepan quién eres de verdad. Es hora de que aprendan a respetar. Y ahí, bajo la tenue luz de mi sala, mientras acariciaba el manillar de mi bicicleta vieja, comencé a trazar un plan. Uno que, créeme, dejaría a todos con la boca abierta. El amanecer del día siguiente me encontró sentada en la terraza, con la bicicleta apoyada a mi lado y un café humeante en las manos. El cielo estaba teñido de un naranja suave, como si nada hubiera pasado, pero dentro de mí todo era distinto. Ya no era el mismo viejo que había tocado la puerta de su hijo suplicando ayuda. Ahora estaba decidido. Había llegado la hora de mostrar un poco de la verdad que había guardado durante tantos años. Pero no quería hacerlo con rabia, ni con venganza ciega. Quería que doliera, sí, pero que también enseñara. Que cada uno entendiera lo que había detrás de mis silencios y de mis manos callosas. Ese mismo día llamé a una reunión familiar en mi casa. Les dije a mis 3 hijos que vinieran el domingo a almorzar, que tenía algo importante que contarles. Al principio, mi hija menor aceptó enseguida. Siempre ha sido la más cercana a mí. El del medio dudó, como siempre, porque vive corriendo detrás de su trabajo y apenas tiene tiempo para nada. Y el mayor, el mismo que me cerró la puerta en la cara, contestó con desgano. Bueno, si no es otra de tus historias aburridas, veré si puedo ir. Me dolió, pero tragué en seco. Ese comentario era la confirmación de lo que ya sabía. En sus ojos, yo no era más que un viejo pasado de moda. Los días previos me dediqué a preparar cada detalle. Fui al mercado, compré carne fresca, verduras, pan recién hecho. Quería que la mesa estuviera llena, como en aquellos tiempos en que mi esposa vivía y reunía a todos con su sonrisa cálida. Me pasé horas en la cocina, recordando sus recetas, oliendo los aromas que parecían traerla de vuelta por un instante. Mientras cocinaba, mis pensamientos se agolpaban. ¿Cómo reaccionarán? ¿Se reirán de mí? ¿Creerán que es una exageración? Una parte de mí sentía miedo, otra se alimentaba de una extraña emoción, la de saber que estaba a punto de romper el velo que me había cubierto tantos años. Llegó el domingo. La primera en aparecer fue mi hija menor, Clara, con su sonrisa de siempre y una tarta de manzana en las manos. «Papá, qué rico huele todo. Seguro que no contrataste a un chef escondido en la cocina». Bromeó mientras me abrazaba fuerte. Ese abrazo me dio fuerzas. Luego llegó Daniel, el del medio, con el celular en la mano, respondiendo mensajes sin mirarme mucho los ojos. «Hola, papá», murmuró distraído, como si estuviera en piloto automático. Y por último, llegó él, mi primogénito, Ernesto. Entró con aire cansado, dejó las llaves sobre la mesa y apenas me dio un apretón de manos. «A ver, viejo, ¿qué es eso tan importante? Espero que no sea otra charla sobre lo duro que era antes todo, porque ya sabemos su repertorio». Clara lo miró con reproche, pero yo respiré hondo y guardé silencio. No era el momento de discutir. La comida transcurrió con cierta tensión. Clara intentaba mantener una conversación alegre. Daniel revisaba su teléfono cada 2 minutos y Ernesto apenas hablaba. Yo observaba en silencio, como un espectador de mi propia vida, hasta que finalmente, al terminar de servir el café, golpeé suavemente la mesa con los nudillos. «Hijos, hay algo que llevo guardado más de 30 años,
y creo que ha llegado el momento de compartirlo. Daniel levantó la vista, intrigado. Clara dejó la cuchara y me miró con atención. Ernesto rodó los ojos. ¿Ahora qué, papá? Descubriste que eres descendiente de algún rey perdido. Se burló. Lo ignoré y seguí. Sé que siempre me han visto como un hombre sencillo, con mi bicicleta vieja y mis costumbres de pueblo. Y lo soy. Pero detrás de esa sencillez hay una historia que nunca quise contarles, porque temía que cambiara la forma en que me miraban. Silencio. Podía sentir sus respiraciones contenidas. La verdad es que, gracias al trabajo duro, a la disciplina y a algunas inversiones que hice con los años, tengo en el banco una suma que supera los 172 millones. Las palabras cayeron como una bomba en la mesa. Daniel abrió la boca y se le cayó el celular de las manos. Clara me miraba con incredulidad, como si hubiera escuchado mal. Y Ernesto soltó una risa sarcástica. ¿172 millones? Por favor, papá, ¿tú? Si apenas tienes una bicicleta que se cae a pedazos. Ahora vienes con cuentos de millonarios. Me quedé quieto, mirándolo a los ojos. No respondí enseguida. Tomé un sorbo de café, lo dejé en la mesa y dije con voz firme. No necesito que me creas, Ernesto. El dinero está ahí, en cuentas a mi nombre, creciendo cada día. Y aunque no lo parezca, cada sacrificio, cada hora extra de trabajo, cada negocio que ustedes nunca vieron, me llevó hasta eso. Lo oculté porque no quería que nadie me tratara distinto. Pero ayer, cuando me cerraste la puerta en la cara, comprendí que había llegado la hora de hablar. El silencio se volvió aún más pesado. Clara comenzó a llorar, murmurando, «Papá, ¿y por qué nunca dijiste nada?» Daniel estaba pálido, sin palabras. Y Ernesto me miraba con una mezcla de rabia y desconcierto. Si fuera cierto, ¿por qué nunca nos diste nada? ¿Por qué vivir como un pobre teniendo tanto dinero guardado? Entonces, con el corazón latiendo fuerte, le respondí, porque no quería criar hijos dependientes del dinero, porque prefería que aprendieran a trabajar, a valorar, porque yo sé lo que es ganar algo con esfuerzo y quería que ustedes también lo supieran. Pero ahora veo que, tal vez, fallé en esa lección. El ambiente estaba cargado. Clara me abrazó llorando, Daniel seguía en shock, y Ernesto golpeó la mesa con la mano, levantándose. Esto es ridículo. Seguro es otro de tus inventos para llamar la atención. Yo no pienso quedarme a escuchar más tonterías. Y se fue, dando un portazo. Clara gritó su nombre, pero él no volvió. Yo me quedé sentado, sintiendo el mismo frío en el pecho que aquella tarde frente a su puerta. Solo que ahora había dado el primer paso, mi secreto ya no era mío. Sabía que esa revelación no iba a arreglar todo de inmediato. Pero también sabía que había abierto una grieta en la fachada que mi hijo se había construido. Y que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse la verdad. Antes de seguir con lo que vino después, déjame recordarte algo. Si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal y dale un me gusta al vídeo para que más personas puedan escucharla. Eso me da fuerza para seguir compartiendo mis memorias contigo, porque lo que ocurrió en los días siguientes fue mucho más fuerte de lo que imaginé. Esa noche, después de que Ernesto se marchó dando un portazo, me quedé sentado en silencio, con Clara llorando a mi lado y Daniel aún con el teléfono en la mano, sin saber qué decir. El reloj marcaba casi las 11, y el eco de aquella puerta cerrándose otra vez me golpeaba como una bofetada repetida. No era la primera vez que me rechazaba. Pero esta vez era distinto. Ahora él sabía la verdad. Ahora había escuchado, de mi propia boca, que ese viejo al que despreciaba había construido una fortuna que nunca imaginó. Y su reacción, lejos de acercarlo, lo empujó más lejos todavía. Esa noche casi no dormí. Me quedé en la cama mirando el techo, pensando en cada palabra, en cada gesto de mis hijos. Clara, la más agradecida, con lágrimas de sorpresa. Daniel, atrapado entre su vida acelerada y la incredulidad. Y Ernesto, mi primogénito, el que alguna vez fue mi orgullo, convertido en un hombre incapaz de ver más allá de su propio ego. Y fue allí, entre la penumbra y los recuerdos, donde tomé la decisión que cambiaría el rumbo de todo. Haría algo que les enseñara a valorar, de una vez por todas, quién era yo y qué significaba el respeto. Al día siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. Preparé mi café sin azúcar, acaricié el manillar de mi bicicleta como quien acaricia a un viejo amigo y me vestí con mi ropa sencilla, la misma de siempre. Pero en mi mente ya tenía un plan claro. Decidí ir al banco. Caminé con paso lento hasta la sucursal donde me conocían desde hacía años. Los empleados,
Acostumbrados a verme como un anciano cualquiera que iba a retirar lo justo para el mercado, se sorprendieron cuando pedí hablar con el gerente. El gerente, un hombre joven con traje impecable, me recibió con una sonrisa cortés. «Don Anselmo, qué gusto verlo. ¿En qué puedo ayudarlo hoy?» Lo miré fijo y le dije, «Quiero preparar un movimiento importante con mis cuentas, pero antes necesito que me confirme el saldo total». Él asintió y tecleó en su computadora. Cuando levantó la vista, su sonrisa había cambiado. Era de respeto, incluso de nerviosismo. «Señor, su capital actual supera los 172 millones, con intereses acumulándose mes a mes». Yo asentí despacio, como si le hablara a mi yo joven, aquel muchacho que un día cargó ladrillos para comer. «Bien, necesito organizar unos documentos. Quiero preparar un testamento y quiero que se redacte de una forma muy específica». El gerente parpadeó sorprendido, pero aceptó. Me explicó los pasos, los abogados, los requisitos. Yo lo escuché con calma, pero dentro de mí ardía una determinación que no sentía desde hacía décadas. Al regresar a casa, Clara me llamó. «Papá, estuve pensando toda la noche en lo que dijiste, y no importa el dinero, lo que me duele es imaginar cuánto cargaste solo todo este tiempo. Yo te creo y me siento orgullosa de ti». Sus palabras me hicieron llorar en silencio. No todos los hijos olvidan, pensé. Daniel también llamó, aunque con tono diferente. «Viejo, si es cierto lo del dinero, deberías planear bien. Hay gente que mata por mucho menos. No lo andes contando por ahí». Lo noté más preocupado por el riesgo que por mí, pero al menos mostraba interés. De Ernesto, nada, ni una llamada, ni un mensaje. Su silencio era tan ruidoso que me taladraba la cabeza. Pasaron 3 días hasta que finalmente apareció. Tocó la puerta de mi casa con golpes fuertes, impacientes. Cuando abrí, lo vi con el ceño fruncido, los labios apretados. «¿Podemos hablar?», dijo, casi como una orden. Lo dejé pasar. Se sentó en la mesa y me miró con dureza. «Papá, estuve pensando. Si todo eso es cierto, si de verdad tienes esa plata, no puedes seguir viviendo como un mendigo. Déjame ayudarte a administrarla. Podríamos invertir, multiplicarla. No tiene sentido que la tengas ahí, quieta». Lo escuché sin interrumpirlo. Su tono no era de hijo preocupado, sino de hombre ansioso por meter las manos donde nunca le perteneció. «Ernesto», respondí con calma, «el dinero es mío. Lo construí con mis sacrificios, con mi esfuerzo. No lo necesito para vivir con lujos. Y menos aún lo guardé para que alguien viniera a verlo como un botín». Su rostro se enrojeció. «Entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Dejarlo pudrirse en el banco mientras tú te mueres pedaleando esa chatarra de bicicleta?» Me quedé en silencio unos segundos. Lo miré a los ojos, esos mismos ojos que un día brillaron de ilusión cuando lo llevé a su primer día de escuela. Y entonces le dije la verdad que llevaba días madurando. «Voy a repartirlo, pero no de la manera que imaginas. Cada uno de ustedes recibirá lo que merece, no un peso más. Y tú, Ernesto, tú recibirás lo que hayas demostrado valorar». Su mandíbula se tensó. «¿Y qué significa eso? ¿Que me vas a castigar como a un niño? Yo soy tu hijo mayor, me corresponde más que a los otros». Me incliné hacia adelante, apoyando las manos temblorosas sobre la mesa. «Ser hijo mayor no significa ser mejor. Lo que te corresponde no está escrito en el orden de nacimiento, sino en el respeto que has mostrado. Y hasta ahora, lo único que me has mostrado es desprecio». Se levantó furioso, empujando la silla. «Esto es absurdo, viejo. Estás loco. Cuando mueras, de todas formas será nuestro, y ahí veremos quién se queda con más». Lo dejé ir, sin responder. La puerta volvió a cerrarse, pero esta vez ya no sentí la misma punzada. Esta vez yo tenía el control. Esa misma tarde fui al abogado con los papeles que el banco me había preparado. Firmé mi testamento con manos firmes, aunque los años me pesaban. Lo dejé todo claro, una parte para Clara, por su bondad y gratitud, otra para Daniel, aunque con condiciones para que aprendiera a equilibrar su vida. Y Ernesto solo recibiría una mínima porción, a menos que, antes de mi partida, demostrara que todavía sabía lo que era respetar a su padre. Al salir de la notaría, sentí una paz que hacía años no sentía, como si por fin hubiera cerrado un círculo que llevaba demasiado tiempo abierto. Pero lo que vino después, cuando Ernesto descubrió el contenido del testamento, eso, amigo mío, fue la verdadera explosión.
El día en que Ernesto descubrió el contenido de mi testamento fue uno de los más intensos de mi vida. No porque me sorprendiera su reacción, en el fondo, yo ya la imaginaba, sino porque fue el momento en que comprendí, con todo el peso de los años, que a veces un padre tiene que dejar de proteger y empezar a enseñar, aunque duela. Todo comenzó cuando Clara, ingenua como siempre, comentó con él lo que yo había firmado. Ella no lo hizo con mala intención, sino con la esperanza de que Ernesto recapacitara, de que entendiera que aún tenía tiempo de acercarse, de pedir perdón y ganarse el lugar que le correspondía como hijo. Pero Ernesto no escuchó. Se enfureció. Llegó a mi casa como un huracán, con los ojos desorbitados y la voz alzada. «Así que me vas a dejar las obras. A mí, tu hijo mayor, después de todo lo que hice por ti». Me quedé quieto, mirándolo. «¿Y qué hiciste por mí, Ernesto? Dime, ¿en qué momento estuviste a mi lado cuando te necesité? ¿Cuándo escuchaste mis historias sin aburrirte? ¿Cuándo me trataste como a un padre y no como a un estorbo?» Su boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. Entonces la rabia lo envolvió y empezó a gritar. «No tienes derecho. Ese dinero debería ser mío. Yo podría multiplicarlo. Podríamos vivir como reyes, y tú prefieres enterrarle en papeles de abogados». Lo escuché, paciente, como quien mira a un niño hacer una rabieta. Y cuando se quedó sin aire, le respondí despacio, con la voz firme. «Ese dinero es fruto de mis manos, de mis madrugadas, de mis callos. No lo construí para alimentar la avaricia de nadie. Lo construí para dejar un legado. Y si tu legado es la soberbia y el desprecio, entonces lo que recibirás será acorde a eso». Se quedó helado. Por un instante pensé que iba a llorar, pero no. Su orgullo pudo más. Dio media vuelta y salió, dejando la puerta abierta de par en par. Clara, que había presenciado todo, me abrazó llorando. Daniel llegó al rato, preocupado, y lo único que dijo fue: «Papá, déjalo. Tarde o temprano entenderá». Yo no estaba tan seguro. A veces, el tiempo no cura, solo profundiza las heridas. Pasaron semanas. Ernesto no volvió a visitarme. No respondió llamadas. Incluso escuché rumores de que andaba diciendo por el barrio que yo estaba senil, que me había inventado lo del dinero para manipularlos, que el testamento no valía nada porque pronto le encontraría la manera de arreglarlo todo. Al principio esas palabras me dolieron, pero después entendí que no eran más que gritos de un corazón incapaz de aceptar sus propios errores. Y aunque era mi hijo, aunque la sangre tiraba con fuerza, aprendí a soltar. Mientras tanto, mi vida siguió su curso. Las mañanas de café en la terraza, las idas a la plaza con mi bicicleta remendada, los saludos de los vecinos que me trataban con más cariño que mis propios hijos. Clara venía seguido, a ayudarme con la casa y a charlar. Daniel, aunque siempre ocupado, empezó a llamarme más, preocupado de que mi historia se difundiera y atrajera miradas indeseadas. Pero en el fondo yo sabía que la verdadera lección aún no se había cerrado. Y un día, sin esperarlo, Ernesto apareció otra vez. No llegó gritando ni furioso. Llegó con la cabeza gacha, el paso lento, como si cargara un peso enorme en la espalda. Se sentó frente a mí, en la mesa de la cocina, y por primera vez en muchos años me miró sin soberbia. «Papá», dijo, con la voz quebrada, «me equivoqué». Sentí un nudo en la garganta. No era fácil para decir esas palabras. Yo lo sabía. Estuve pensando. Todo este tiempo me llené de rabia, de resentimiento. Creí que lo merecía todo solo por ser tu hijo mayor. Pero ahora me doy cuenta, nunca he hecho nada para demostrarlo. Solo te he faltado al respeto. Solo te he hecho sentir que eras menos. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Cuando me cerraste la puerta aquella tarde, ¿sabes qué sentí? Que estabas tirando a la basura todo lo que habías hecho por mí. Pero no era así. Era yo el que te estaba tirando a ti. Me quedé callado. El silencio fue más fuerte que cualquier palabra. «No te pido el dinero, papá. No me interesa. Solo quiero recuperar lo que perdí contigo. Quiero que me vuelvas a mirar como a un hijo». En ese momento, mi corazón, que había estado endurecido por semanas, se ablandó. Porque, al final, por más orgullos y errores, él seguía siendo mi hijo. Y yo seguía siendo su padre. Le puse la mano en el hombro, temblorosa pero firme. «Ernesto, el dinero va y viene. Pero un padre y un hijo, eso no debería romperse nunca. Me dolió lo que hiciste, sí. Pero si de verdad estás dispuesto a cambiar, aún estamos a tiempo». Él asintió, llorando como un niño. Y yo,
que tantas veces había llorado en silencio, lo abracé con toda la fuerza que mis años me permitían. Días después, lo llevé conmigo al banco. No para mostrarle cifras, no para presumir. Lo llevé para que viera con sus propios ojos lo que yo había dicho, para que entendiera que no eran cuentos, sino la realidad. Y cuando salimos de allí, su cara no era de ambición, sino de vergüenza. «Perdóname, papá», me dijo. «Prometo que esta vez seré diferente». Y yo, aunque sabía que el cambio no sería fácil, decidí creerle. Porque a mi edad uno aprende que guardar rencor es cargar piedras demasiado pesadas en una espalda ya cansada. Con el tiempo, Ernesto empezó a visitarme más. Ya no venía a pedirme cosas, sino a acompañarme. A veces me ayudaba con la bicicleta, otras simplemente se sentaba conmigo en la terraza a mirar el atardecer. Clara seguía siendo mi ángel, y Daniel, poco a poco, también aprendió a valorar el tiempo conmigo más que las notificaciones en su teléfono. No todo se resolvió de un día para otro. Las heridas tardan en cerrar, pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, volví a sentir que no estaba solo. Y ahora, al contarte esta historia, quiero dejarte mi reflexión final. No esperes a perder lo que amas para aprender a valorarlo. El respeto, la gratitud y el amor valen más que cualquier fortuna. Yo pasé décadas acumulando dinero en silencio, pero descubrí que el verdadero tesoro no estaba en el banco, sino en los abrazos sinceros, en las palabras de perdón, en los gestos pequeños que nos hacen humanos. Si tienes un padre, una madre, un abuelo o alguien que te dio todo a su manera, abrázalo hoy, respétalo hoy, porque mañana puede ser tarde. Y antes de despedirme, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios desde qué ciudad me escuchas, suscríbete al canal y dale me gusta a este video. Así me ayudas a que más personas escuchen estas historias y aprendan que, a pesar de los años y las heridas, siempre hay lugar para el perdón y la esperanza. Con esto cierro mi relato. Gracias por acompañarme hasta el final.